En No Apto para Fanáticos hablamos del tema que siempre te dijeron: aquí no se habla de ese tema. Ya sabes cuál es. Aquí hablamos de política. No censuramos las respuestas. Decimos lo que no querés escuchar. Acomódate bien los audífonos y subile el volumen al celular. Sin radicalismos ni mesías políticos. Enfrentamos con argumentos las verdades absolutas. Si te gustan las fake news, estás en el lugar equivocado. Esto es No Apto para Fanáticos. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Apto para Fanáticos. Hoy aquí desde el Café Pujanza en Laureles, un emprendimiento de caficultores del suroeste. Y nos acompaña Luis Bernardo Vélez, que ha sido expresidente del Consejo, concejal en este momento, exsecretario de Inclusión y hoy precandidato a la alcaldía de Medellín. Luis, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Bueno, no, el gusto es para mí. Muchas gracias por la invitación y un saludo y agradecimiento acá a este café tan delicioso que estamos disfrutando en el día de hoy. Listo. Luis, empecemos por preguntarte cómo va el tema de tu recolección de firmas, cómo va el tema de tu campaña, de tu precandidatura a la alcaldía de Medellín. Bueno, varias cosas rápidamente. Lo primero, yo creo que es bueno decir que en esta ocasión, yo creo que sin precedentes, uno ve que ha aumentado muchísimo los candidatos tanto a consejo, a alcaldías, a gobernaciones. Casi 30. Casi 30, eso nunca había ocurrido. Y eso tiene unos resultados. Por ejemplo, yo que he acompañado candidaturas anteriores por el tema de grupos significativos ciudadanos, o sea, por firmas, lo primero, el ciudadano hoy es más reticente a dar la firma. Primero porque hay más gente que le está pidiendo la firma, pero también yo veo que hay una molestia frente a la política, tanto local como nacional. Entonces la gente hoy es más difícil, digamos, acceder a la firma. Y lo otro es que también uno sí tiene que preguntarse si todo este esfuerzo realmente sí va a tener unos resultados y todos los 30 posiblemente van a poder tener las firmas, porque lo que uno ve en la calle es que sí ha vuelto, digamos, de alguna manera, por decir una palabra, más cotizado la firma que da la ciudadanía. Y creo que cuando se escojan las firmas vamos a tener, digamos, unos resultados. En el caso de nosotros, yo estoy contento. Esto me ha posibilitado conocer mucho más hoy el territorio, aunque yo lo conozco mucho, pero digamos recorrer el territorio calle a calle. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy de voluntariado, la gente va por las firmas. En el caso de nosotros no existe, por supuesto, ningún esfuerzo, digamos, para presionar a alguien o un contratista, no, la gente de manera libre, de manera comprometida va por las firmas. Y esta semana, el día jueves, vamos a entregar un buen número de firmas que yo estoy seguro que tienen buena calidad y que representan, digamos, lo que la gente quiere en Medellín y es, digamos, candidatos libres, candidatos transparentes, candidatos que conozcan el territorio. Entonces ha sido, de verdad, un esfuerzo pero físico muy grande, para que llevamos 5 meses recogiendo firmas todos los días, madrugando, pero ha sido, de verdad, muy apasionante. Y Luis, más allá del tema de avalarse vía grupo significativo de ciudadanos por las firmas, ¿estás buscando algún coaval o pensarías en algún momento entrar a ser parte de una coalición, el coaval de un partido o de una coalición? Bueno, nosotros cuando decidimos ir por, digamos, llamémoslo por firmas o grupos significativos ciudadanos, era porque, digamos, ese escenario nos gustaba. A mí me gusta ese escenario hoy, más que nunca, por varias cosas. Lo primero, porque creo que la circunstancia de Medellín hoy, digamos, en lo que está ocurriendo frente a esta administración, lleva a que haya que hacer un esfuerzo en aglutinar, en hacer un montón de uniones desde la ciudadanía. Y me explico. Yo lo que veo es que la posibilidad de una gran sombrilla como la que nosotros propiciamos, que se llama Cuidemos Medellín, ha propiciado en la vida real, en ese esfuerzo de 5 meses, a que lleguen personas que son del uribismo, pero que también son de la izquierda, pero que también votaron por Petro, que votaron por Quintero, que no votan por nadie, que son independientes, porque lo que nos une y la causa, digamos, que uno, y yo que tengo tanta experiencia, digamos, de candidaturas anteriores, uno lo que ve hoy es que el ciudadano pregunta mucho, y hay que decirlo, es si es de Quintero o no es de Quintero.
y a mí me llama la atención porque yo diría por lo menos el 90% de la gente que le da una firma le pregunta, pero eso no es de Quintero, pero que no vaya a ser de Quintero. Y empieza a aparecer inclusive que no aparecía a final del año anterior el tema de Petro. Por ejemplo, empieza a aparecer cuando la gente, el ciudadano le pregunta a uno, pero esto no es de Quintero, y luego pregunta, pero tampoco es de Petro. Y lo digo es porque cuando uno presenta una causa como la que estamos presentando nosotros, no nos diferencia si votó por Uribe o no votó por Uribe, o si votó inclusive gente que votó por Petro o no por Petro. Quienes hoy necesitan ver una propuesta que una, no una propuesta que divida y una propuesta que de alguna manera cuide a Medellín. Si querés escuchar conversaciones incómodas y derrumbar radicalismos, seguinos en redes. Estamos en Instagram y en Twitter como NoAptoCo. O sea, es evidente en la calle el desgaste de la actual administración municipal y del gobierno nacional. Pero creciente, absolutamente creciente. Yo lo digo porque, digamos, uno que está cerca a la percepción ciudadana, uno pudiera decir que a final del año anterior y a principios de este 2023, uno pudiera tener la radiografía en la calle, con la firma, que yo creo que es una percepción muy clara de lo que está ocurriendo, que la gente de algunos sectores todavía preferían algo a Quintero o simpatizaban con Quintero. Esto, pero absolutamente ha desaparecido y todos los días uno ve más molestia, no de estratos solamente altos o de estratos medios, sino inclusive de estratos bajos, digamos, de territorios pobres, de territorios más marginados, inclusive campesinos, rurales, en donde no les gusta el modelo de Quintero. Y vimos una valla hace unas semanas muy famosa, se hizo viral en redes sociales, de esta no te bajas. Vas firme hasta el final. Bueno, yo cuento esta anécdota también por esto. Resulta que cuando nosotros empezamos, y todavía ocurre por supuesto, lo que más empieza a coincidir digamos, en el ciudadano cuando yo lo abordo, es decir, los amigos dicen, y van a la oficina de uno y dicen, pero usted no se va a bajar, pero cuidado se baja. Y esto ocurre inclusive pues hasta en la familia de uno, pero no se va a bajar. Y los que no son tan amigos también dicen y empiezan a jugar con eso y decir, no, él se baja siempre, no, es que él siempre se baja. Entonces yo pensaba y pensaba hasta que un día me desperté temprano y se me iluminó el cerebro. Y dije, yo voy a mandar un mensaje que se va a llamar de esta no me bajo. Yo fui el creativo de eso. Y entonces le dije a la persona que nos toma la foto, y yo digo, yo necesito una foto para poner una valla que signifique ahí colgado que yo no me bajo de esto. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, de alguna manera era para a los amigos tranquilizarlos y a los no tan amigos pues frenarlos de decir este se baja. Además que hay una cosa que es muy bueno en estos espacios, decir, es que yo no me he bajado sino una sola vez con Quintero, porque también la gente no sé de dónde sacó que yo me he bajado. Cuando yo cuando ocurrieron, digamos, no las de Quintero sino las anteriores, yo iba a aspirar a la alcaldía. Lo que ocurre es lo contrario que me ocurre hoy. Yo iba avalado, era el gobierno de Aníbal Gaviria, yo era avalado por la ASI, la Alianza Social Indígena o Independiente, y entonces en ese momento yo sí tenía que, digamos, renunciar un año antes. Y la ASI, que también a veces tiene esas sorpresas, no solamente en lo local, sino en el país, hace una convención, me nombra a mí como precandidato y luego termina dándole la bala en ese momento a Alonso Salazar, el exalcalde, entonces yo no puedo participar y termino apoyando otra candidatura. Entonces yo, digamos, realmente en una candidatura seria, viable, es la única vez que yo me he bajado, es apoyar al candidato Quintero. Y con esto conecto con un tema pues que te ha venido acompañando estos últimos 4 años. Vos en 2019 durante la campaña, como nos contás, desistís de tu candidatura por acompañar a Daniel Quintero y te volvés ese gran escudero en la campaña, incluso llegás a la cabeza de la lista de independientes y sos uno de los concejales más votados de ese periodo. ¿En qué momento, Luis, se rompe esa relación con Daniel? En un principio vos, ¿por qué lo acompañás y por qué se termina rompiendo esa relación? Bueno, hoy hace 4 años había una circunstancia, yo creo que de alguna manera parecida a la de hoy, en el sentido de que había muchos precandidatos, éramos muchos, y sobre todo muchos que veníamos de alguna manera del mismo tronco digamos, del Compromiso Ciudadano del año 2000, cuando nace el movimiento en cabeza de Sergio Fajardo.
Yo por asuntos, digamos, personales, porque hice una campaña muy larga, porque a mí me tocó, yo era secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y renuncié en julio del año 2018, me tocó una campaña muy agotadora, para el bolsillo, para lo físico, para los tenis, para todo, me tocó demasiado muy agotadora. Entonces, por muchas circunstancias, nosotros decidimos ir a una consulta. Estoy hablando hace 4 años. Una consulta que por muchas cosas no resultó y yo la verdad terminé muy desgastado y muy desanimado y por muchas conversaciones que no viene al caso, termino creyendo que una posibilidad importante, como terminaron 303.000 ciudadanos en Medellín, un candidato para mirar era en ese momento Daniel Quintero, y hacemos un acuerdo, él se presenta como independiente, y yo cuento mucho una anécdota que he contado pues hace mucho tiempo. Yo creí, y a veces me dice la gente, pero usted que tiene tanta experiencia, absolutamente creí, porque yo, parece como un chiste, que yo estuve 6 meses, desde mayo hasta el último día de la campaña, acompañando a Quintero. Yo ya me había bajado, asumí la cabeza lista de independientes al Consejo, por firmas también, y 6 meses estuve yo trabajando en la campaña de sol a sol, y siempre, lo único que yo veía era jóvenes, población, ciudadanía, y nunca aparecieron unos personajes cuestionados en esos 6 meses. Y la conclusión después, cuando ya después de ganar, y lo que supimos y lo que seguimos pues conociendo, es que él tenía en el día una campaña que se mostraba independiente, se mostraba el joven, se mostraba el tipo disruptivo que iba a las calles, nos íbamos desde las 5 de la mañana, como las que yo viví siempre con Fajardo, con Salazar. No, él en el día hacía una campaña y la mostraba independiente, y en la noche él tenía otra agenda, con partidos tradicionales y con personajes cuestionados que después, inclusive, yo lo cuento porque así fue, el día de las elecciones, ese 27 de octubre, en la noche, cuando se hizo una celebración, empezamos a ver en la fiesta de celebración en el Hotel del Tesoro, a ver llegar un montón de personajes que yo no conocía. Inclusive yo cuento y la gente le da esta risa, decir, yo ¿dónde me metí? O sea, ¿esta fiesta es de quién? Porque empieza a llegar los personajes de Itagüí, de Bello, un montón de gente que uno no conoció en la campaña. Y me dice, pero vos nunca en 6 meses los viste. Y jamás los vi. Entonces, esa situación, digamos, genera mucha desconfianza, empieza ya a salir un montón de situaciones después en el gabinete que él nombra. ¿Te sentiste también engañado Sí, vos claro, en lo personal? Claro, es que yo pienso que Quintero nos engañó, a mí por supuesto, y a la gente de Medellín, al mostrarse como un hombre independiente que no lo era, como un hombre que conocía a Medellín, que tampoco resultó conociéndolo, como una persona, digamos, que iba a hacer un trabajo importante en la ciudad. Yo le ayudé a construir su programa de gobierno, un programa de gobierno espectacular. Mucho de ese programa no se ha cumplido hasta hoy, ni se cumplirá. Entonces, eso fue lo que pasó. O sea, de alguna manera parece una palabra dura, pero real, es que este hombre traicionó a Medellín y me traicionó a mí. Si querés escuchar conversaciones incómodas y derrumbar radicalismos, seguinos en redes. Estamos en Instagram y en Twitter como NoAptoCo. ¿Y en qué momento pasas vos a la oposición? ¿Cuál es ese momento clave en el que vos rompes todo tipo de relación con el alcalde Quintero y te vas a hacerle de frente oposición desde el Consejo? Bueno, el primer año, recordemos que el primer año cuando llegamos al gobierno, a los pocos meses empieza a aparecer el tema de la pandemia. Yo soy, digamos, nombrado presidente del Consejo en el primer año de este gobierno. Me toca liderar y de alguna manera asumir la responsabilidad del plan de desarrollo. Y yo ya en ese momento estaba, pues lo digo aquí con toda tranquilidad y con sinceridad, yo ya estaba muy incómodo con ese gobierno. Y él estaba incómodo conmigo, porque lo que se hablaba inclusive con personajes como el que manejaba supuestamente lo político, Esteban Restrepo y otras, que Luis Bernardo no era el hombre que defendía el gobierno. Después, en abril del 2021, pasó, digamos, toda la situación ya que propició toda la ruptura, y fue el voto, el proyecto de acuerdo del aeropuerto La Herrera. En ese momento yo voto negativo
porque no era lo que nosotros estábamos, digamos, discutiendo en el Consejo. Él presenta un proyecto de acuerdo que era cambiarle digamos, la figura jurídica al Olaya Herrera, y después sale en redes a decir que lo que él va a hacer ahí es un parque y lo que va a hacer es pensar en trasladar hacia San Pedro de los Milagros el aeropuerto. Entonces, digamos, eso rompió absolutamente todo la relación desde el año 2021, en abril del 2021, y yo ya, digamos, me quedo y sigo siendo, pues, como hasta ahora, un opositor de Quintero. Luis, hablabas ahorita de que hay que hacer una gran construcción colectiva con la ciudadanía, con otros actores políticos. Supimos que estás cercano a Dignidad y Compromiso, a esa coalición que se está armando con En Marcha, con Verde Oxígeno. ¿Cómo van las cosas en esa coalición? ¿Estarías dispuesto a integrarla? ¿Te ves como posible candidato? Bueno, yo digo algo porque creo que en esa lógica de que uno tiene que ser serio, de que hoy lo que necesitamos es mostrar en una ciudad con mucha incertidumbre, con una ciudadanía muy desesperanzada por el modelo Quintero, lo que hay que enviar son mensajes muy serios a la ciudadanía. El primero que yo quiero enviar, y lo logramos, lo puedo decir ya en directo, aquí en vivo y en directo, logramos las firmas para poder, según la ley, aspirar a la alcaldía de Medellín. Y alguien me decía hace un mes, hace dos, usted va a hacer un acuerdo, va a hacer una alianza y ya se va a bajar. No, es que yo no puedo ser inferior a las expectativas que tiene la gente. Entonces nosotros primero tenemos que terminar de hacer esta tarea, decirle a la registraduría, y en un mes nos devolverá, estoy convencido positivamente, decir usted puede ser candidato a la alcaldía, y no niego que haya que hacer acuerdos, no niego que haya que hacer digamos, conversaciones. Sobre todo esta ciudad va a exigir mucha unidad de propósitos, porque yo también me pregunto algo, digamos, ya producto de la experiencia, a nosotros, ¿qué nos une? Yo siempre me pregunto, les reconozco que a mí hace muchos meses me vienen invitando a algo, almuerzos, desayunos, de todos los colores y sabores, porque en esa baraja que hay como más de 30 candidatos o precandidatos a la alcaldía, pues imagínense, más de la derecha, más de la izquierda, del centro, unos que no sabemos de dónde son, en fin, yo hablo con todo el mundo, porque creo que hay que hablar con todas las personas, pero yo siempre les pregunto, fuera de Quintero, ¿qué más nos une? Fuera de antiquinterismo, ¿qué más nos une? Porque Quintero, el próximo 1 de enero del año próximo, será historia, ya será un exalcalde. Ya lo que tenemos que empezar a mirar es qué vamos a hacer. En una ciudad desesperanzada, en una ciudad también que indiscutiblemente financieramente va a quedar mal, con un montón de presupuestos, ya muy amarrados. Entonces yo digo, yo los invito a ustedes para que nos unamos independientemente de lo ideológico. Es qué propósito tenemos. Y voy a poner 3 ejemplos. Nosotros vamos a unir para asumir una política clara frente al tema de seguridad de Medellín, porque es que la situación de seguridad de Medellín la veo yo todos los barrios, y lo voy a representar así, yo que estoy recorriendo estos barrios todo el día, todos los sectores. Estuvimos el sábado en el Pesebre, arriba de la Comuna 13. ¿Cuál es el problema de la gente? Seguridad. Puede ser diferente la expresión o digamos la manera de sentir la situación de inseguridad que el poblado, pero si usted va al poblado también lo siente, si usted va al centro también lo siente, si usted va a San Antonio de Prado también lo siente. Nos vamos a unir para ver cómo enfrentamos el problema de seguridad, listo, juntémonos pues, o vamos a ver cómo nos juntamos para resolver el problema de empleo, que va de la mano de seguridad, o nos vamos a mirar que nadie ha querido mirar en esta ciudad, y yo lo he reclamado, la situación de migración hacia Medellín. Porque es que lo que han hecho los gobiernos, sin excepción, frente al tema de migración, es esconderlo y no hablar de él. Y yo creo que hay que hablar de él. Le voy a decir por qué. La ACNUR calculó, hace pocos días, mal calculado, que nosotros teníamos más de 250.000 migrantes hoy en Medellín. O sea, cuando yo hablo de 250.000 migrantes, estoy hablando que el 10% como mínimo de la población hoy en Medellín son migrantes. No digamos que todos son venezolanos, hay canadienses, hay americanos, todo lo que usted quiera, por supuesto hay mucho más venezolano por la crisis política. Entonces yo me preguntaba, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, ¿lo vamos a esconder?
Porque es que eso no es la cifra, esas son las consecuencias que está teniendo un montón de población, que su gran mayoría viene a demandar agua, empleo, educación, vivienda. Aquí no hay una pieza de inquilinato hoy para ninguna familia migrante. Hoy no hay nada, estamos absolutamente, no hay vivienda en Medellín. Entonces sigue otro, claro, pero no solo gentrificación, sino que es que físicamente no cabemos. Aquí hay personas, lo voy a contar de esta manera, migrantes. Usted viene con su familia, con 3, 4 muchachos de Venezuela, y usted se va a buscar, aún teniendo la posibilidad de pagar una pieza en un inquilinato de Lovaina o de Niquitá o de Prado Centro, que ya no caben las casas. Esas casas viejas que eran patrimonio están llenas de migrantes. ¿Dónde va a vivir la gente? Entonces, esos problemas los vamos a enfrentar o vamos a seguir hablando de Quintero. Es que ya sabemos que Quintero es un desastre, ya sabemos que Quintero no es un hombre transparente, ya sabemos que fue un gobierno improvisador, que dejó la ciudad muy mal, que va a dejar la ciudad muy mal. Entonces yo digo que ahí es donde yo invito a que tenemos que hacer un montón de reflexiones. Y vuelvo al caso, le pregunto a todos los precandidatos, ¿qué nos une? ¿Qué quieren? ¿Qué vamos a hacer por esta ciudad? Porque es que cuando yo voy a muchas reuniones uno empieza, Pedrito, es que Quintero, el otro, que listo, ya. ¿Quién no sabe qué es Quintero? Entonces, el mayor reto que enfrenta el que llegue el 1 de enero de 2024 al piso 2 de la Alpujarra es, para vos, ¿cuál sería el prioritario, el que hay que atender de forma inicial? Para mí, el primero que hay que abordar hoy en esta ciudad es la seguridad. Expresada en el microtráfico, expresada en los habitantes de Cayo como una percepción de inseguridad, expresada en la extorsión. Usted cuando yo me devuelvo, yo llego al Consejo en el año 2004 cuando Fajardo empieza pues su alcaldía, y yo a veces en estos recorridos empiezo a recordar, y yo iba a los barrios, por supuesto íbamos mucho, y uno decía, no, aquí hay unos sitios de extorsión en algunos, no llamemos para no estigmatizar, listo, en algunos barrios, muy excepcional, ¿cierto? Y empezaban a hablar de las convivir en el centro, que usted ya va y a usted lo va a poner de esto y no es chiste. Aquí extorsionan hasta las mujeres de prostitución en la Veracruz para dejarlas trabajar. Aquí extorsionan hasta el hombre que vende unos dulces, o el tipo, o este joven que trabaja en un semáforo. Hasta un semáforo tiene dueño en esta ciudad. Entonces yo creo, estas cosas son las que tenemos que resolver, porque esto ha venido ganando terreno. Entonces, territorios que había aquí, que eran inimaginables que hubiera extorsión, como zonas de Laureles, de San Joaquín, de Belén, ya están siendo víctimas de la criminalidad. Esas son las cosas que yo creo. Como primer punto, la seguridad con un montón de expresiones, porque es que también, yo insisto, y en el programa de gobierno lo vamos a poner así, la seguridad de Medellín no es la misma en todas las comunas. Explico, usted no puede decir que la seguridad en el centro tiene una expresión, ¿cierto? El fleteo, ¿cómo se llama eso? Cosquilleo, lo chuza para robarle el celular, bueno, todo lo que hay. Pero también en otros territorios es la extorsión a los tenderos, pero también en el poblado es el apartamentero, ¿cierto? Un montón de expresiones distintas, pero digamos, todo exige hoy. No hay posibilidad de que esta ciudad progrese si no hay seguridad. Es decir, la seguridad es lo social, porque yo creía también que vengo de lo social, que soy médico saludista, yo tenía un imaginario y que la gente tiene, que es que lo social es atender los viejitos, no, que no hay más social que la seguridad, que no hay más social que la movilidad en esta ciudad hoy, que es un problema que también me parece que hay que atender, que se vuelve un asunto inclusive de salud mental. Aquí hay muchachos que salen del trabajo a las 6 de la tarde, viven en el Limonar en San Antonio de Prado y a veces el bus se les demora 2 horas. Salen a las 6 de la tarde y llegan a las 8 o 9 de la noche. Ya los pelados dormidos, los hijos dormidos, la mujer ya no lo voltea a ver. No es calidad de vida. Eso es calidad de vida. Y salud mental. Si querés escuchar conversaciones incómodas y derrumbar radicalismos, seguinos en redes. Estamos en Instagram y en Twitter como NoAptoCo. Estos 4 años hemos visto una relación muy rota entre la administración distrital y la gobernación de Antioquia, por los mismos conflictos que puede haber entre Aníbal Gaviria y Daniel Quintero, esa distancia política que se trazó ya entrados en el gobierno. Pero
esa fractura también deja en el limbo un montón de proyectos estratégicos para la ciudad, para la región, para el departamento. ¿Cómo volver a tejer esa relación gobernación de Antioquia, alcaldía de Medellín? Pues yo creo que es que, digamos, de las cosas que uno puede decir más desafortunadas fue esa relación, digamos, tan mala, tan rota. Ahora, lo que pasa es que con Quintero es un hombre difícil de crear alianzas, difícil de crear unidades. Ahora, lo desafortunado finalmente lo empieza a pagar en la comunidad, la ciudadanía. Porque es que esta ciudad ya no se puede mirar como Medellín. Esto es una ciudad inclusive ni siquiera solo área metropolitana, es una ciudad-región. ¿Usted cómo puede hoy en un desarrollo o en una propuesta de gobierno usted minimizar lo que implica para Medellín todo, digamos, el Río Negro y todo el oriente antioqueño, todo el Valle de San Nicolás? ¿Usted cómo lo puede minimizar? Cuando allá miles y miles de ciudadanos de acá que vivían acá, en Laureles y se van para allá. Es decir, esto es una ciudad-región. El agua tiene que ver, el agua que vamos a tener problemas en el oriente antioqueño tienen que ver con lo que va a pasar con EPM, o sea, la salud tiene que ver. Usted hasta para tan cosas simples de una política de habitantes de calle, usted ve que el habitante de calle duerme en Envigado, viene y come en Medellín, se va y pide limón en Bello, después coge a pie para Río Negro. O sea, esto es una ciudad-región, y lo digo es porque es muy desafortunado. Tenemos que recuperar una mirada de ciudad-región. Yo creo, por ejemplo, que en la movilidad es uno de los temas que tiene que mirarse desde el área metropolitana, desde una mirada regional. Entonces yo creo que muy desafortunado de verdad lo que pasó, y uno tiene que hacer el esfuerzo, cuando yo sea alcalde, de que haya una armonía, y sobre todo más que armonía, si nos saludamos mucho o no, si nos hablamos mucho, que haya proyectos, digamos, de región, unos proyectos también y unas competencias de región. Por ejemplo, lo pongo porque esto daría para desarrollar otro tema. Solo en el tema de movilidad y transporte hay una desconexión absoluta. El área metropolitana no ha sido capaz de liderar un montón de competencias que le corresponden por ley frente al tema del transporte, y no las ha asumido. Ok. Luis, y ya para ir cerrando, ahorita mencionabas que en el día a día, recogiendo las firmas, se siente en la calle cierta animadversión, oposición al gobierno nacional. ¿Cómo sería la relación de una alcaldía de Luis Bernardo Vélez con la presidencia de Gustavo Petro? Ahorita también hablabas del tema de seguridad, la implementación de la gran bandera del gobierno en este momento, que es la paz total. ¿Cómo sería esa relación alcaldía de Medellín, Palacio de Nariño? Mire, yo creo que una cosa es la campaña y otra cosa es el gobierno. Nosotros estamos indiscutiblemente este país en un modelo muy centralista, y eso no va a cambiar tan fácil. Y nosotros dependemos. Yo fui secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, y yo recuerdo que inclusive gran parte del presupuesto de una secretaría como esta, pero lo puede hacer en salud o lo puede hacer en educación, en otras, depende mucho del gobierno nacional. Entonces nosotros tampoco, me parece, si es un discurso de campaña, me parece que bueno, hasta lo pudieron no validar, pero es irresponsable. Con el gobierno nacional que haya, un alcalde tiene que tener una buena relación, una relación armoniosa, porque nosotros vamos a encontrar una ciudad con mucha dificultad económica, y nosotros dependemos, por ejemplo, para temas de seguridad alimentaria del gobierno nacional. Nosotros dependemos para un tema que a mí ha sido uno de mis temas favoritos, desafortunadamente lo voy a decir, porque el tema de violencia hacia los niños, necesitamos de entidades como el ICBF, necesitamos de entidades como la Defensoría, necesitamos de entidades como la Fiscalía. Nosotros, para el tema de seguridad que hablábamos hace 2 minutos, necesitamos del tema judicial, necesitamos del gobierno nacional, de la Fiscalía. Nosotros no podemos creer, y el candidato que lo diga me parece o es un mentiroso, o es un populista, o es un irresponsable, que nosotros vamos a poder estar solos allá en una isla, Medellín o Cali o Barranquilla. No, nosotros tenemos que tener una armonía y hacer una gestión de la mejor manera para que lleguen recursos a Medellín. Bien, Luis, ya para cerrar te propongo una dinámica. Te voy a dar unos nombres y vos tratás de definir esas personas con una palabra o una frase. Daniel Quintero. Mentiroso. Federico Gutiérrez. Un buen amigo. Albert Corredor. Tramposo.
Gilberto Tobón. Chistoso. Juan David Valderrama. Trabajador. Daniel Duque. Buen concejal. César Hernández. Buen técnico. Luis Fernando Suárez. Un buen trabajador de la salud. Mauricio Tobón. Un enigma. Andrés Julián Rendón. No lo conozco. Gustavo Petro. Coherente. Luis Bernardo Vélez. Buen concejal y buen alcalde. Perfecto, Luis. Gracias por tomarte este café con nosotros. Nos escuchamos en un próximo episodio. Saben que nos encuentran en Spotify y en nuestras redes sociales como @noaptoco. Hasta pronto. Gracias, Bueno, Luis. muchas gracias a ustedes por la invitación. No apto para fanáticos. Es un podcast de No Apto.